Hola a todos. En este tutorial vamos a añadir a nuestro juego el control lateral de la cabeza de nuestro jugador, es decir, el control lateral de visión, la rotación de nuestra cámara en el eje Y, cuando el jugador, mueva el ratón en el eje X. Así que lo que vamos a hacer, lo primero, va a ser comprobar en la configuración del proyecto cómo se llama en el gestor de entrada el eje X y el eje Y del ratón. El eje X es el primero que vamos a utilizar, se llama mouse X. Esto lo vamos a tener que utilizar luego en el script. Script que, por cierto, tenemos que asociar al objeto jugador. Así que vamos a seleccionar jugador y vamos a arrastrar nuestro script al inspector. Vamos a ponerlo, por ejemplo, ahí. Y ahora vamos a abrirlo en Visual Studio. Lo primero, vamos a declarar una variable que nos sirva para modular la lectura de entrada del ratón y que además podamos modificarla desde el inspector. Así que vamos a hacerla pública, va a ser de tipo float y vamos a llamarla, por ejemplo, sensibilidad ratón. Vamos a darle un valor inicial de 120 y en el método update vamos a declarar una variable local de tipo float en la que se lea la entrada en el eje X del ratón. Vamos a llamarla XR como X ratón y va a leer, como hemos dicho, del sistema de entrada, input, del eje getAxis que hemos visto que se llamaba mouse X, y esta lectura vamos a modularla, para eso creamos la variable sensibilidad del ratón, y además vamos a hacer que esta actualización no se ejecute cada frame, como es llamada la función update, sino cada segundo, multiplicándolo por el time.delta time. De esta forma hacemos independiente esta actualización de la velocidad de la máquina en la que se ejecute el juego. Y ahora vamos a aplicar ese valor que hemos capturado en la variable. Vamos a acceder al componente transform del objeto al que está asociado el script actual, es decir, al jugador, y vamos a rotarlo. Vamos a hacer un rotate. Y a esta función, fijaos que podemos pasarle diferentes formatos, diferentes parámetros. Y voy a optar por este formato en el que paso los ángulos que quiero rotar en cada uno de los ejes. En el eje X no quiero rotar, así que voy a pasarle un 0. En el eje Y sí es en el que quiero rotar, y lo que vamos a rotar precisamente es el valor que tenemos de la entrada lateral del ratón, XR, y en el eje Z tampoco quiero rotar. Así que de esta forma voy a conseguir que moviendo el ratón lateralmente en el eje X, ese movimiento, modulado por la sensibilidad del ratón y actualizado cada segundo, se convierta en una rotación en el eje Y del cuerpo de nuestro jugador. Vamos a guardar los cambios y vamos a volver a Unity para probarlo. Bueno, pues ya en Unity vamos a seleccionar el jugador para que se vea efectivamente cómo se va a ir rotando y cómo va cambiando la cámara. Entramos en modo juego y fijaos cómo ahora, al mover hacia un lado y hacia otro el ratón, consigo que gire nuestro jugador y que mire en la dirección en la que estoy apuntando. Sin embargo, fijaos lo que pasa, y es que al tener nuestro jugador un cuerpo rígido, estas oscilaciones hacen que sufra inercia y por gravedad se vuelque, puesto que es una cápsula y no tiene una base plana. Para evitar este efecto, lo que vamos a hacer es, en el inspector y en el componente rigid body, restringir con estas propiedades de aquí, restringir la rotación del cuerpo rígido en los tres ejes. Esto no quiere decir que yo no pueda girarlo, voy a seguir girándolo con el ratón, pero no va a sufrir giros como consecuencia de las leyes físicas en el cuerpo rígido que tiene el objeto jugador. Vamos a probarlo, a ver si efectivamente ahora, por mucho que mueva el ratón rápido, no sufre inercias. Fijaos, sigue rotando, pero no sufre inercias y no se cae. Bueno, pues esto es todo por ahora. Intentad hacer lo que hemos hecho en el tutorial y nos vemos en el siguiente.